221-508-2447. Julián participa de nuestra consigna del día y dice: un gran placer culposo. ¿Cuál? Es comprar cosas por Facebook Marketplace. Dicen que hay ahí un mundo... Son cosas que ni necesito, pero es que son tan baratas, dice Julián, que nos agradece nuestro programa, Barto. Ay, bueno, un besito para Julián. Bueno, un beso y gracias por escribir. En el 221-508-2447 recibimos placeres culposos, pero ahora sí, la recibimos que vaya pensando el suyo. a Sol Santa Lucía con un gran aplauso. Bien. ¿Cómo andás, Sol? Me encanta la cámara, volver ahí a la cámara. Volvimos a la cámara. Hay muchos que les gusta. Sí. A mí la verdad Te da igual. ¿Tenés placer culposo? No sé. Te agarré ahí, te agarré sí, prevenida. Vos sabés Bueno. que lo pensaba, pero me gustan mucho comer hamburguesas. Y capaz que ¿Pero me clavo. te da un poco de culpita después de...? Y que si me clavo 2 o 3 por semana, me da culpita. O sea, lo máximo es eso, el máximo pecado es 2 por semana. No sé. ¿Ha llegado a más? Puede ser más. Y pero pasa que por una cuestión monetaria no lo terminas haciendo, porque la verdad que yo también. ¿Hamburguesa en una cadena de hamburguesas o unas hamburguesitas en casa, en la plancha, en casa. a la parrilla? ¿En casa? Sí. Me encanta. ¿Parrilla o a la plancha? Y ayer las hice a la parrilla. Mirá, ay, qué ayer rico, comí unos patis a la hamburguesa. parrilla. ¿Cuántas te clavaste ayer? Como 2 y media. Bien, llenita, completa. Rica. Rica. Bueno, me gusta Ay, ese placer qué bien. culposo, ¿eh? A mí me gustan las hamburguesas también. A mí me encanta. Sí. Bueno, Sol Santa Lucía, como todos los jueves, nos trae misterios nacionales. Sí, misterios nacionales. Y hoy les voy a hablar, justo faltó el otro muchacho que me había pedido particularmente que trate este tema. Pero bueno. Te lo juro, y dije, bueno, lo voy a cumplir, pero bueno, no está. No importa, después seguramente se lo mandamos Después para, se lo mandamos. para que Ahora lo que se escuchen. suben a YouTube. Y está bueno que lo decimos y le recordamos a la gente que esta columna, como todas las columnas, como todas nuestras entrevistas, después se suben a nuestro canal de YouTube y Por las pueden favor. ver. Le pueden poner Por cara favor. a Sol Santa Lucía y nos pueden poner cara a nosotros. Sí, me gustó porque la de la semana pasada comentó un montón de Sí, gente, sí, la estuvo verdad que buenísimo. muy buena. Un montón enloquecieron. Enloquecieron, dije, Sí, bueno, a ver si lobizón. enloquecen con esta, porque ver. hoy les voy a hablar sobre Evita, justamente, pero no sobre su vida, sino sobre su muerte. ¿Qué pasó después con su cuerpo? ¿Qué pasó en esos 20 años que su cuerpo estuvo yendo de un lado para el otro? No sé si saben toda la historia, me imagino que sí, pero quizás la audiencia no sabe qué ha pasado. claro. Bueno, contemos que la vida de Evita inspiró uno de los musicales más famosos del mundo, no sé si se acuerdan, es el musical teatro homónimo de Andrew Weber y Tim Rice, estrenado obviamente en 1978 en Londres. En el 78, mira, no tenía el dato ese. ¿Viste? que En se el había estrenado. 78 en Londres. Bueno, pero ¿qué pasó con su cuerpo? ¿Qué? Porque si la vida de Evita fue breve, el traspaso del cuerpo, digamos, a ser enterrado definitivamente fue muy largo, muy solemne, diría, porque pasó por todos lados. Durante más de 20 años el cuerpo fue escondido, trasladado en secreto, mutilado, enterrado con un nombre falso en otro país y utilizado como pieza de negociación política. ¿Sí? Eva Perón murió el 26 de julio de 1952. Falleció el mismo día que nació mi papá. Mira. Sí, fue muy loco. Mira qué dato ese. Tengo diarios. Mi abuelo conservó diarios de ese día. Los tengo como una reliquia. Qué lindo. Sí, de ese día. Sí. O sea, las portadas de los diarios es la multitud de gente Fue uno de los llorando Evita. velorios más importantes del multitudinarios. país. Sí, Las bueno. fotos que hay de las flores. Te lo en voy la a traer, calle, te va a gustar. Sí, me encanta. Dale. Yo guardo tapas de diario desde que viví, de momentos importantes. Bueno, lo voy a traer. Más de 2 millones de personas salieron a la calle el día que murió Evita Tremendo. y el velatorio duró más de 2 semanas. Una barbaridad. Fue, digamos, una conmoción a nivel nacional. Pero no solo despertó, digamos, la veneración de un montón de personas, sino que también despertó el odio de otros sectores. Sí, que ya lo había despertado en vida, imagínate. Exactamente, porque poco antes de morir, el Congreso le había otorgado el título de jefa espiritual de la nación, obviamente
obviamente era una veneración de una parte de la sociedad y, como les dije, el rechazo profundo de los militares y de otro sector de la sociedad. Perón tenía un proyecto después de que murió Evita. Quería que el cuerpo de su esposa fuera embalsamado y que descansara en un mausoleo que iban a llamar el Monumento al Descamisado. Claro. Pero ese monumento nunca llegó a construirse. Era gigante. Exactamente. Para eso contrató al médico español Pedro Ara, que fue uno de los anatomistas más importantes de ese momento, de la época, y comenzó a trabajar horas después de la muerte de Evita. Y tardó aproximadamente 1 año en realizar el trabajo. Lo que sucede es que cuando termina su labor, digamos, no estaba construido el mausoleo, así que tuvo que quedarse el cuerpo en la CGT. ¿Sí? Ahí quedó el cuerpo durante un tiempo y 3 años después cambia todo abruptamente. ¿Por qué? Porque llega 1955 y un golpe militar derrocó a Perón en lo que se conoció la Revolución Libertadora, y el peronismo obviamente fue prohibido, sus símbolos fueron perseguidos y muchos de sus dirigentes fueron encarcelados. Incluso el propio Perón tuvo que exiliarse y el cuerpo de Evita seguía en la CGT, seguía estando ahí. Para los militares ese cuerpo era mucho más, porque era casi un botín de guerra. Exactamente, era un símbolo político extremadamente peligroso, porque no quería, digamos, que los militantes vengan a buscarlo y temían que se convirtiera en un lugar de bandera nacional, de peregrinación, que vengan a buscar, digamos, ese cuerpo. Entonces decidieron verificar si realmente el cuerpo era de Evita. Primero, digamos, lo instaron a un montón de análisis médicos. Ese cuerpo fue totalmente toqueteado. Le cortaron un fragmento de la oreja para un análisis histológico y dedos para tomar las huellas digitales. Obviamente las pruebas confirmaron que se trataba del cuerpo de Evita, y entonces los militares resolvieron secuestrarlo. Dijeron, bueno, vamos a sacarlo de acá. Entonces el operativo consistía en trasladarlo de diferentes lugares. Lo llevaban a un lugar, lo llevaban a otro. Pero, locamente, los militantes sabían dónde estaba. Entonces, cada vez que había un lugar nuevo donde lo llevaban, afuera de ese lugar aparecían flores, aparecían frases de no me olvides. Entonces los militares sabían que estaba ellos sabían dónde estaba el cuerpo. Claro. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, en ese momento Carlos Mori Cohen, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, retiraron el cuerpo sin identificación y comenzaron a ver qué podían hacer. En un momento lo dejaron a cargo de su segundo, el mayor Eduardo Arandía, quien decidió esconderlo en el altillo de su propia casa, donde vivía con su esposa y su pequeña hija. Terrible. Sí, o sea, se lo llevaron a la casa. Se lo llevaron a la casa. Pero lo más loco es que una noche él estaba tan paranoico con tener ese cuerpo ahí que creyó escuchar ruidos, subió con su pistola al altillo y mató a su esposa. Básicamente. Así que bueno, esta historia, digamos, empieza a tornarse bastante turbia. Entonces decidieron llevar el cuerpo a la propia oficina de Mori y lo colocó de pie, lo dejó dentro de una caja. Pero lo más loco es que él lo sostenía como si fuera un trofeo. Entonces cada vez que venía gente, él lo mostraba, lo presentaba, decía, bueno, este es mi reliquia, digamos. Y una de las personas que fue muy influyente en esa época y a quien se lo mostró fue María Luisa Bember, quien años después sería una reconocida cineasta, y estaba impactada por lo que vio. Entonces comentó el secreto a un allegado político muy cercano a ella y la información llegó hasta Pedro Eugenio Aramburu. Y ahí la cosa cambia. La cosa cambia completamente porque sacan a Mori del operativo, digamos, y deciden trasladarlo a otro país. Deciden exiliar el cuerpo a justamente Italia, donde dijeron, bueno, vamos a esconderlo. Se lo llevaron. Ahí es cuando la entierran con otro nombre, ¿no? Exactamente. Lo entierran con el nombre de María Maggi de Magistris.
Lo entierran durante 14 años. ¿Hay una explicación de ese nombre? No. No, no hay una explicación. Era una persona que había fallecido en ese momento y dijeron, bueno, vamos a tomar este nombre y la metemos acá. Y la metemos acá. Durante 14 años estuvo enterrada ahí. Y lo más loco es que había una monja que todas las semanas iba a llevarle flores para que, digamos, ella no sabía que era Evita justamente quien estaba ahí, pero sí era una manera de mantener las apariencias. Ah, ¿esa mujer era contratada? Exactamente. ¿Ya? Una monja. ¿Esa mujer vive? No, no creo. Ah. Pensá que esto ya fue en el 70 y pico. En 1957 el cuerpo fue trasladado, imagínate. Ya estamos hablando más de 70 años, esa monja claramente ya no vive. Pasó a mejor vida. Claro, exactamente. Bueno, el misterio se mantuvo hasta 1970, cuando la organización Montoneros secuestró y asesinó al expresidente Aramburu, acusándola, entre otras cosas, de haber desaparecido el cuerpo de Evita. Exactamente. En ese contexto, obviamente, de crisis política, el general Alejandro Lanusse encontró entonces, dictador, ¿no? Exactamente, un presidente de facto, buscó una negociación con Perón, que seguía exiliado en España, y como gesto político ordenó la devolución del cuerpo. Tremendo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, hay un cuerpo de una persona que está completamente secuestrado y como intercambio de... Fue una negociación, sí, totalmente. Ese cuerpo fue una negociación. ¿En qué momento Perón diría que no cuando le están ofreciendo el cuerpo de quien fue la jefa espiritual del movimiento de que él había creado y con la importancia que tenía para gran parte de los argentinos ese cuerpo? O sea, ¿qué va a decir Perón? No. No me lo des claro. Obvio que le va a decir que sí. Yo también. Aparte hablaba de una etapa de una transición democrática también, ¿no? O sea, el compromiso era sostener la democracia. Yo te doy el cuerpo de Eva, vos me esto, a mí y listo. Bueno, en 1971 los restos fueron exhumados en Italia, trasladados a Madrid, a la residencia de Perón. Allí se dieron cuenta, según investigaciones que hicieron, que el cuerpo presentaba decenas de marcas, golpes, mutilaciones, producto obviamente de los años de manipulación clandestina que ese cuerpo había tenido, ¿no? Existen también versiones que no están comprobadas sobre rituales esotéricos realizados en torno al cuerpo, que fueron impulsados por López Rega y por Isabel Martínez de Perón. No hay pruebas, obviamente, firmes de esto que les estoy diciendo, pero forman parte, obviamente, del mito de la historia sobre el cuerpo. Cuando Perón regresa definitivamente a Argentina y vuelve al poder en 1973, comenzó a crecer la presión para que el cuerpo de Evita regresara al país. Sin embargo, ocurre la muerte de Perón y el regreso definitivo se produjo en un contexto posterior. La organización que había asesinado a Aramburu robó su cadáver del cementerio de la Recoleta y exigió como condición que el cuerpo de Evita fuera repatriado. Bueno, ahí hicieron un intercambio muy hermoso. Chau. Finalmente, en noviembre de 1974, el cuerpo volvió a la Argentina. Con los huesos de Aramburu vamos a hacer una escalera para que baje del cielo nuestra Evita Montonera. Exactamente. Qué hermoso. Exacto. Literalmente. Cambiaron los huesos de Aramburu por el cuerpo de Eva. Exactamente. En 1974 sigue estando ahora Aramburu en Chacarita, ¿eh? ¿Sí? Sí, está ahí, su mausoleo, está su... ¿cómo es? Su mausoleo, sí. Sí, mausoleo. Vuelve a la Argentina en 1974. El cuerpo fue restaurado, fue acondicionado y colocado junto al féretro de Perón en la residencia presidencial de Olivo. Y existía el proyecto de desconstruir el mausoleo que se estaba creando desde antes, pero nunca se concretó definitivamente. En 1970... Claro, pero ¿cómo llega a Recoleta? Después. Claro, después. Bueno, Eva. Sí. Claro, después que ella, en 1900. Pero es para le falta un poco más de línea de tiempo. Ese chico Barta me critica todo el tiempo, que me tienen harta. En 1976, con el golpe militar, deciden entregarle el cuerpo a la familia de Evita. Claro. Y ¿A ahí, qué año, perdón? En 1976. Raro. Sí. Y ahí ellos lo entierran en el mausoleo, digamos, de ellos. Sí, en la bóveda familiar. Está en la bóveda familiar de los Duarte. Qué loco que se haya respetado. ¿Qué se desactivó ahí con el morbo del cuerpo de Evita? Porque tanto y de golpe tan respetado es. Hay unas teorías de que no está ahí. Mirá cómo te mira Sol Santa Lucía. Es que lo que pasa es que ahí son todas las teorías que hay alrededor del cuerpo. ¿Realmente está ahí? ¿No está ahí? ¿Es el cuerpo de Evita? ¿Trajeron el correcto? ¿No lo trajeron?
Eso queda para la historia, digamos. Sí. Yo para cerrar quiero Sí, citar dale. un texto de Felipe Piña Bien. Sí. que dice: María Seoane y Silvana Boschi, periodistas argentinas, le preguntaron a un alto jefe de la represión ilegal muy cercano a Videla por qué urgía más a la Junta trasladar el cadáver de Evita que el de Perón. La respuesta del militar no se hizo esperar, tal vez porque es a ella a la única que siempre, aún después de muerta, le tuvimos miedo. Muy lindo. Y bueno, porque Muy si, bueno. si Evita hubiera estado viva No. en la dictadura, los hacía cagar a todos. Exacto. Sumando a esa lectura de Piña, sumo el clásico Esa mujer de Rodolfo Walsh, Sí. que es un clásico que me parece que Y tiene Santa una- Evita de Tomás Eloy Martínez. Que... Santa Evita, que por ahí es más actual, que es el que se llevó a la serie, ¿no? De Natalia Oreiro. Claro, claro. Es todo. Bueno, es la historia del cadáver también. Exactamente. De Eva Duarte, que, bueno, toma la ficción y lo. Qué locura la obsesión política y la obsesión política por las mujeres Sí. en particular en Ay, este sí. país, Total. que pudo haber sido capaz todo eso con el cuerpo de una mina. O sea, es un horror, porque un aparte horror. ha habido comprobación Un horror. también un poco de abuso también, o sea, Sí. digo, las mutilaciones Sí, de necrofilia. y todo lo que sucedió con el cuerpo fue completamente tremendo. Sí. Para mí la serie está buena, el documental. La de Nati. Sí, Sí. me parece que está bien. A mí me gustó. Mucha gente Sí. se enojó, sí, no sé por qué, la verdad. se enojó. ¿Por qué? No Porque sé, tiene decían mu- que era como una falta de respeto a Evita, todo lo que se mostraba, pero bueno, en parte es una parte de la Sí, historia. de que la es real, historia y o de lo sea, que claro. sucedió con su cuerpo Y después de muerte. Nati cerrás los ojos y es Evita, o sea, Muy bien, está muy bien. hermosa, Su Sí. cara, la flaquez de ese último tramo de su vida. Sí. Bueno, Que excelente. es una historia bien profunda esta, ¿no? Sí. Y me parece que habla un poco de lo que decías vos también, de las mujeres, la política y lo que El odio. y el odio que genera en nuestro país las mujeres como Evita, ¿no? Bueno, Sol, la Bueno. verdad que nos quedamos un poco así, ¿no? Sí, me angustia. Sí, nos bueno, quedamos era un un tema un que tema- cuando lo Es un leía era horror como, uf. pensar que... Pensar eso, Todo ¿no? Que pasó después todo de eso. muerta, que aparte, bueno, tuvo una enfermedad tan Sí, que la gente decía vivo al cáncer. terrible. Murió tan joven. Murió tan joven, con tantas cosas por hacer, una figura tan emblemática que... No, tanta luz, la mina Sí, era... Vos fíjate que que la hasta el cosa- más antiperonista te dice, Sí, bueno, obvio. Eva sí la quería. Obvio, increíble. Porque era como otra categoría de... Sí. no sé. Bueno, hoy quien quiera llevarle una flor, por lo menos Oh, puede sí, hacerle. en Recoleta. Puede hacerlo ahí en Recoleta, en el cementerio de Recoleta. Está Te la deja. bóveda familiar y ahí, sí, Está he llena ido de muchas cositas. veces, está llena de Bueno, y si hay gente de que se homenajes. acuerda de ese momento que aún sigue con vida, que nos comente y que nos cuente un poquito. Estaría re bueno. Claro, sí, ni hablar. Siempre abierto el 221-508-2447. Sol Santa Lucía Bueno, con muchas gracias. nuestros mitos nacionales. Nos Será vemos hasta la prontito. próxima. Sí, Sí, claro. gracias, Sol. Y está en YouTube. En un ratito ya está alojado en YouTube. Así que Ahí Blas está haciendo en también tiempo récord la pueden compartir esta columna de Sol en nuestro canal de YouTube. Gracias, Sol. Gracias. Adiós.